Pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto. Esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. El día que la Presidenta, si algún día la Presidenta era citada a declarar por esto, la Presidenta solo tenía que decir que estaba cumpliendo con la ley. Porque de ahí hizo dictar una ley que la encubra. Esa ley, en términos penales, es casi una autoamnistía que Cristina se puso. La historia de la injusticia recordará este fallo como vergonzoso y humillante para la mayoría de los argentinos, pero de alegría y alivio para Cristina. 3 jueces le regalaron a la nada exitosa abogada un puente hacia su impunidad tan desesperadamente buscada. En una exhibición obscena de poder, la vicepresidenta hizo lo que se le antojó en esta causa y llevó de las narices a los magistrados que merecen ser recordados: José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado. El colmo fue que le inventaron un código procesal a medida y ella pudo exponer como si se tratara de un acto de campaña y no sentarse jamás en el banquillo de los acusados. Cristina se salió con la suya y volteó la causa, mató al juicio antes de nacer. Mataron otra vez al fiscal Alberto Nisman, que con mucho coraje había iniciado todo esto. Algunos dirigentes opositores fueron demoledores. Waldo Wolf tuiteó: festejan los culpables. Pueden manejar el relato, pero la historia ya los condenó. Firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes. Su sobreseimiento sin ir al juicio es una prueba de su culpa. Quedaron claros los privilegios de casta de Cristina, que la hicieron saltar sobre la ley de los mortales y convertirse en la diosa de la impunidad. Y como si esto fuera poco, produjo el milagro de convertir en inocentes a personajes de la calaña de Zanini, Parrilli, Luis Delía y Fernando Esteche, entre otros. Florencia Arieto interpeló a Cristina con preguntas desafiantes. Ahora que te sobreseyeron, ¿no hay lawfare? ¿Los jueces se convierten en malos, perversos y corruptos solo cuando te acusan? ¿Sos tan de manual? El tribunal aseguró que no hubo delito. En realidad no hubo juicio, y mucho menos castigo a los culpables. El año pasado, Alberto ya se había lavado las manos, pero no por la pandemia y con alcohol en gel. Como un Poncio Pilato de estos tiempos, o peor aún, traicionó incluso sus pensamientos. Se dio vuelta en el aire como un panqueque. Alberto pasó de condenar, como escuchábamos recién en el audio, de condenar con dureza a Cristina por haber sido la instigadora del tenebroso pacto de encubrimiento con Irán, a decir livianamente que fue un intento de destrabar y encontrar una solución. Es difícil encontrar en la historia reciente un giro de 180 grados semejante. En un instante, ese pacto espurio que encubrió a los terroristas de Estado que volaron la AMIA pasó a ser la evidencia de un delito, al intento de encontrar una solución. Pregunto, ¿es posible devaluar tanto la palabra en público y en forma impúdica? Todo esto que le cuento no se trata de declaraciones de Alberto en voz baja, en el off the record. Todo fue público y se puede leer y escuchar. Primero, en aquella columna que Fernández publicó en La Nación el 16 de febrero del año 2015. En esa reflexión tranquila que todos tenemos al escribir, Alberto planteó que el acuerdo es la prueba del encubrimiento. Ella, por Cristina, sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar, había escrito Alberto. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado si no era para levantar los pedidos de captura librados? En TN, recién lo escuchamos, frente a nuestro colega Nelson Castro, el actual presidente dijo: el encubrimiento ya existe, es el tratado. El pacto es la consumación del encubrimiento. Cristina y Timerman son los ideólogos y los impulsores. En términos penales,
Cristina es la instigadora y el canciller el autor directo. Fue tanta la indignación por mancillar la memoria de los muertos y burlarse de la lucha de los familiares, que fui al diccionario a buscar los significados de las palabras cinismo e hipocresía. Cinismo, dice la Real Academia, es aquel que miente con descaro, impudicia o deshonestidad. Hipócrita es aquel que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que no tiene. El nefasto pacto con Irán no fue una ingenuidad, como Cristina dice en su libro. Fue una puñalada por la espalda a las 85 víctimas y a toda la sociedad argentina. Con el terrorismo, señores, no se pacta. Otra declaración increíble de Alberto sobre el tema, dijo que Cristina se indultó a sí misma apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría, y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Estoy citando textual su opinión sobre el magnicidio del fiscal Alberto Nisman. Fernández también arremetió contra los legisladores cómplices de Cristina y Timerman. Irónicamente, senadores y diputados, dijo, legitimaron con sus votos el encubrimiento de los presuntos asesinos. No es la primera vez que se actúa de ese modo. También encubrió la corrupción de su vicepresidente, expropiando a una empresa fabricante de moneda y logrando que los votos de diputados y senadores legitimaran el ocultamiento de pruebas. Dice Alberto Fernández, el actual presidente, aunque usted no lo crea, solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está aprobado. ¿Escuchó? Le repito, Alberto escribió, solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está aprobado. En aquella columna histórica, con estos conceptos, Fernández Alberto cerró su brutal sentencia sobre Fernández Cristina. Para entonces ya no habrá palabras, solo hablará el silencio, como en la música. Será el silencio el que erice la conciencia de quien traicionó el reclamo de justicia de los 85 muertos en el atentado contra la AMIA y el que deja al descubierto el encubrimiento intentado. Y será el silencio el que descubra la magnitud de la tragedia vivida, la misma tragedia que Cristina solo podrá negar hasta que el silencio la aturda. Escribió Fernández. Es decir, a confesión de partes, relevo de pruebas. A esta altura hay que hacer una vez más un homenaje gigantesco al coraje y a la capacidad periodística de nuestro compañero fallecido Pepe Eliashev. En marzo del 2011, hace 10 años, tuvo la primicia mundial que publicó en la tapa del diario Perfil. Bajo juramento dijo que tenía los documentos secretos que Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi habían firmado clandestinamente en Alepo, en Siria. Pepe fue humillado por todo el oligopolio mediático oficialista. Fue maltratado hasta por algunos integrantes de la propia comunidad judía. Timerman dijo que Pepe era un pseudo periodista oportunista que publicaba eso para perjudicar su visita a Israel. Con la firma oficial del pacto se confirmó rigurosamente cada palabra, cada punto y coma que había publicado Pepe Eliashev. Los jueces que sobreseyeron a Cristina no escucharon ni a uno de los 300 testigos, no escucharon aquellas declaraciones de Alberto, ni leyeron sus columnas donde el profesor de Derecho condenaba a Cristina. Hoy es su abogado defensor, su guardaespaldas, su títere. Hoy todo cambió menos la búsqueda de la verdad. El juicio y el castigo es lo único que nos hará libres y dignos, para que solo pidamos la muerte de la muerte para toda la vida. Para que no haya que llevar luto por años, hasta que cierren las heridas que todavía están abiertas, hasta que se cierren las tumbas, hasta que se abra la verdad y se entierre la impunidad.